hasta la música que predomina ahora es un gran incentivador de la violencia. Pero se comprende si hay una percepción que uno diga que es quizá un poco alta por la situación en que estamos. Recuerden que dije que los casos que hemos tenido últimamente son de muy alto perfil y realmente es imposible que uno no sea afectado por eso. ¿Y cómo puede definir entonces ese fin de semana que fue tan sangriento y que duró, que salvó, se terminó con el saldo de al menos 10 personas que murieron de forma violenta? Es imposible atribuir eso a una causa en particular, porque no todos los fines de semana son así. Y ese fin de semana no sucedía ninguna situación en particular que nos permitiera a nosotros, desde un punto de vista psicológico o sociológico, que nos permitiera explicar eso. No me gusta usar la palabra coincidencia en estos escenarios, pero ese no es el comportamiento habitual, que 14 o 15 personas sean asesinadas en un fin de semana. Las noticias es la violencia. Y todavía se piensa que todo lo que es violencia es un problema de salud mental. No es exactamente así, pero nosotros no podemos mantenernos al margen como salud mental de lo que es la violencia y de los efectos que eso causa en la población y de en qué medida está preocupado todo el mundo, todo el país por eso. Yo quiero decir, entre otras cosas, que en primer lugar, en todas las épocas, en todas las sociedades, los problemas de salud mental y los problemas de violencia, y todo lo que es violencia, aumentan posterior a la crisis. O sea, si ahora hay un aumento de la violencia y de otros trastornos mentales, eso está ocurriendo en todos los países donde la crisis afectó, que fue prácticamente el mundo entero. Eso sucede después de las grandes epidemias, sucede después de las guerras, sucede después de los terremotos, siempre después que hay un evento que acompaña, que afecta a todo el mundo por igual. Cuando durante el evento, en este caso durante la pandemia, se supone que los problemas mentales y en particular la violencia disminuyen. Es como si dijéramos que todo el mundo está enfocado hacia afuera y después que termina la situación, entonces la gente se ve en la obligación de enfocarse en sus propias situaciones. En ese contexto, una de las cosas de las consecuencias que trae fenómenos como fue la pandemia es en qué medida se limitaron durante ese tiempo las actividades, los ingresos, la socialización, las relaciones intrafamiliares, o sea que todo se vino abajo o disminuyó considerablemente, podríamos decirlo así mejor. Entonces, después que termina la pandemia, viene la necesidad de retomar eso, y si las personas tienen y dependiendo de la capacidad de la persona, en lo que se llama la capacidad adaptativa, la capacidad de acomodarse a la nueva situación, esa persona puede reaccionar de un modo u otro cuya severidad va a depender de muchos factores. En estos tiempos la población aquí tiene una percepción, que no voy a decir que es una percepción falsa, porque en realidad se da, pero hay una desproporción en cuanto a la apreciación, a la valoración de los hechos, sobre todo de la frecuencia y de la calificación de los actos de violencia. Yo me refiero que hemos tenido, por coincidencia o por la razón que sea, pero hemos tenido en los últimos tiempos casos de alto perfil. Y al ser de alto perfil causan esa sensación, esa impresión. La violencia no está acabando. Recuerden, yo no estoy diciendo que no hay, que no está ocurriendo, yo no estoy diciendo que no ha aumentado, pero la percepción es un poco mayor de lo que en realidad ocurre.
fenómenos como el suicidio, aquí según los datos que tenemos, que tienden a disminuir, a aumentar después de la pandemia, no tenemos datos de que haya aumentado. Pero bien, yo no voy a tratar de convencer a nadie de que no es cierto que la violencia ha aumentado, pero sí que la situación no es tan desastrosa como parecería, aunque como dije, han ocurrido casos de altísimo perfil que nos tienen preocupados a todos. Ahora, ¿qué se supone que debe hacer la población? Quienes tenemos dentro de nuestras funciones el compromiso de orientar a la población, de enfrentar determinado tipo de problemas, tenemos la dificultad de que la gente generalmente nos pregunta, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago ante la depresión? ¿Qué yo hago ante la violencia? ¿Qué yo hago para que no me pase tal cosa? Y el error que podría profesionalmente cometerse es considerar que eso tiene una respuesta única. Las causas de la violencia, el caso particular que nos ocupa, son incontables. Y la forma de violencia, que es algo sobre lo cual yo quiero llamar la atención, no se limitan exclusivamente a que una persona le caiga a tiro a otra. Hay diferentes tipos de violencia que son sutiles, pero que son más frecuentes y que quizás a largo plazo ejercen un daño peor o de igual proporción que aquellos que trascienden a la prensa. Por ejemplo, se ejerce violencia, la violencia es una acción, pero la violencia es también una omisión. Dejar de hacer algo es también, en algunos casos, es una forma de violencia. Ponerle un GPS o como se llame al teléfono, al carro de la esposa para chequearla donde quiera que ella va, eso es una forma de violencia. Y lo estoy diciendo y podría parecer un chiste, pero se da. Que no dejarla salir, la violencia cuando se maneja con el manejo de los recursos económicos y muchísimas formas, como dije, sutiles, pero generalmente a nosotros nos preocupan más los hechos que son aparatosos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y otra cosa, yo sé que el tiempo es limitado, pero hay un mensaje que yo quiero que quede, una información. Dentro de las múltiples causas de violencia está que la enfermedad mental, que el uso de drogas, que la competencia, etc. Pero la principal una de las principales causas de violencia es la violencia misma. La violencia es la causa de sí misma. De manera que nosotros, si no queremos ser víctimas de la violencia de otros, tenemos que cuidarnos en no ejercerla. En no serlo, porque casi en todos los casos una conducta violenta es una respuesta a otro tipo de conducta, aunque a veces por cuestiones de personalidad, de circunstancias, etcétera, la respuesta que viene de allá para acá es desproporcional. Pero tengamos en cuenta eso para no ser nosotros los provocadores de la violencia. Otra cosa es que una de las causas, el sentimiento que generalmente acompaña la violencia es la ira. La ira se produce es una de las respuestas básicas a la frustración. La frustración es la reacción que nosotros experimentamos cuando algo no nos sale como nosotros queremos que nos salga. Entonces, la frustración, una de las causas de la frustración es una respuesta normal, pero cada uno de nosotros debe cuidarse en por lo menos atenuar esos efectos, disminuir la posibilidad de que las frustraciones no produzcan respuesta violenta. Una de las cosas que debemos hacer es tener cuidado con las expectativas que nos trazamos. Nosotros acostumbramos a suponer que si le vamos a pedir permiso al jefe para algo, suponemos que el jefe nos va a dar el permiso. Que si vamos a pedir algo prestado, suponemos que él nos va a decir que sí. Y muchos hombres, aunque no es el tema, que suponen que su mujer está obligada, que su pareja está obligado a hacer lo que él quiera, que su pareja está obligada a reconciliarse con él cuando él quiera. La suposición, repito, es una causa frecuente de frustración de la cual debemos cuidarnos.
pero yo que considero que ya estoy un poquito pasado del tiempo y vamos a estar disponibles aquí para preguntas. Hay muchos otros aspectos en los que estamos en la disposición de responderle cuando llegue el momento de dar respuesta.